¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Me da mucho gusto que estén con nosotros en este comentario de salud. Les saluda Saúl Garza y el día de hoy vamos a hablar un poco de historia. Y vamos a hablar de historia de uno de los institutos emblemáticos en México que fue pionero dentro del concepto que llamamos perinatología. Y cuando hablamos de atención perinatal y cuando hablamos de vigilancia de los recién nacidos y cuando hablamos de todo lo que significa la salud materna, es imposible no referirnos al Instituto Nacional de Perinatología. Igualmente, es imposible no querer conocer la historia, porque el Instituto Nacional de Perinatología no nació como un instituto nacional, como sucedió con otros más. El instituto tiene una historia mucho más larga, que se remonta pues a los tiempos en donde era una maternidad y en donde a partir de ahí se crea el concepto de perinatología y a partir de ahí aparece toda una línea de trabajo e investigación que hoy pues es sencillamente uno de los pilares en donde se siembra las guías, las normas que se van a seguir para el resto del país en temas de salud materna y temas de salud neonatal. Para esto me da muchísimo gusto saludar y tener conmigo al doctor Luis Fernández Carrocera. Y el doctor Luis Fernández Carrocera es pediatra y neonatólogo, pero él le tocó vivir en carne propia la historia del Instituto de Perinatología, porque hasta donde tengo entendido, pues él estuvo ahí prácticamente desde su fundación. Y por eso es que lo traje para que nos platicara de primera voz y que además nos dejara un recuerdo tangible de lo que él vivió en la formación del Instituto de Perinatología. Cómo se formó, de dónde venía la gente, ¿sí? Cuáles fueron los primeros servicios que hubo y cómo se fue desarrollando este concepto de lo que llamamos medicina perinatal. Luis, me da mucho gusto que estés conmigo aquí y por favor te pido que le expliques a nuestro auditorio esa historia fascinante que tú te conoces muy bien porque la viviste del Instituto Nacional de Perinatología. Mi estimado Saúl, muchas gracias por la invitación a tener estas charlas de café, vamos sí, a llamarlas así. Fíjate que ya cuando uno tiene cierta edad, uno se vuelve historiador, porque como tú dices, bueno, hemos estado tanto tiempo en la marcha, en la brecha de esto que es actualmente la perinatología, que nos hemos vuelto historiadores. A mí me ha tocado, afortunadamente, haber vivido toda la evolución que ha tenido, por lo menos, el Instituto Nacional de Perinatología. No niego que en otras instituciones haya también habido este boom de la perinatología, como fue el Seguro Social, por ejemplo. Sí, señor. Como fue el 20 de noviembre. Sí. Pero yo puedo hablar de lo que yo La viví. Gineco 4. La Gineco 4. Yo puedo hablar de lo que yo viví. Y se empezó a hablar de la perinatología, por lo menos en México, alrededor de los 70s, por ahí, al principio de los 70s. Y yo empecé a oír esto a través de el doctor Eduardo Jurado García, que fue un adelantado. Él hablaba de la perinatología y uno de repente el concepto no entendía qué era esto, hasta que se fue afinando la situación. Digo esto porque él hablaba de la perinatología como si fuera un ente abstracto y que poco a poco fue avanzando en el conocimiento. Yo me acuerdo que cuando el doctor Eduardo Jurado García era director del Instituto Nacional de Pediatría, antes IMAN, Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez, él ya hablaba de algunas cosas de la perinatología, de los prematuros,
de cómo manejar a los prematuros, etcétera. Y esto fue creciendo. Y entonces fue cuando era la IMAN, el director general era el doctor Alger León Moreno, que era amigo del doctor Jurado, y el doctor Jurado le decía que quería hacer algo con esto de la perinatología. Y le dijo, mira, ahí hay un edificio en Las Lomas que está en obra negra, ¿por qué no lo vas a ver? Ya no me das lata, porque todo el día le estaba dando lata que quería hacer algo con la perinatología. Fue el doctor Jurado García, le gustó el edificio que estaba en obra negra y se empezó a construir lo que actualmente se conoce como el Instituto Nacional de Perinatología. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis para decirle a la gente que en aquel tiempo la ginecología y obstetricia y la pediatría estaban divorciadas, estaban separadas, la mayoría de las veces estaban en lugares independientes, ¿de acuerdo? Y en el Instituto Nacional de Pediatría, pues no se atendían partos, no había seguimiento de embarazadas ni nada. Los niños que llegaban ahí no habían nacido en ese lugar, eran traídos de muchos otros hospitales obstétricos. Y entonces el concepto de integrar los médicos especialistas en embarazo y los médicos especialistas en la atención de los recién nacidos, pues eso no existía. Y eso creo que fue parte de la idea que desarrolló el doctor Jurado. Por supuesto, fue la parte fundamental, el unir el concepto de la ginecobstetricia con el concepto de la neonatología. Ese es el punto de partida principalmente de la perinatología. El doctor Eduardo Jurado García hablaba de tres cosas importantes, que era el microambiente, que era todo lo que tenía que ver con el feto, con el líquido amniótico. Luego hablaba del concepto del macroambiente, todo lo que correspondía a la mamá, a las enfermedades de la madre, etcétera. Y por último, el macroambiente, toda la influencia que podía tener el ambiente sobre este feto. De eso hablaba entonces el inicio de la perinatología. ¿De qué años estamos hablando? Estamos hablando de 1965, 1966, que fue cuando se fundó el Instituto Nacional de Perinatología. Por cierto, hay una anécdota muy interesante. El instituto se fundó en la época de Luis Echeverría, del presidente. Entonces sería 76. 76. Sí. Al final. Ya. Y entonces el presidente Echeverría dijo, yo lo quiero inaugurar. Okay. Porque estaba a un mes de terminar su periodo. Y entonces, el 3 de noviembre, el presidente Echeverría inaugura el Instituto Nacional de Perinatología. Muy bien. Yo llegué, me acuerdo muy bien, en 1977, por ahí de junio, y estábamos encerrados en el instituto, no estaba abierto, porque estábamos haciendo la historia clínica, que era una historia clínica enorme, que era con flechitas, con cuadritos, en fin, no había computación como la existe ahora. Ya. Entonces estuvimos encerrados, yo me acuerdo que fácilmente 6 a 8 meses haciendo todo esto y la administración, etcétera, etcétera. Pero cuando termina Luis Echeverría su periodo y entra López Portillo, al año, en diciembre del 77, se reinauguró el instituto. Llegó la esposa de López Portillo, doña Carmen Romano de López Portillo, y ella inaugura de nuevo el Instituto Nacional de Perinatología. Solamente se ve esto en la política mexicana. Que esa es la razón por la cual, si nosotros vemos la página de internet oficial del instituto, pues tienen como fecha de inicio 1977. Esa es la que cuenta para el Instituto Nacional de acuerdo. Perinatología. Aunque en ese tiempo, como tú lo dices, era parte del DIF. Era parte del Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez, IMAN.
De acuerdo. Cuando termina Echeverría y llega López Portillo, cambia a DIF. A DIF, ok. Y es ahí cuando Carmen Romano reinaugura el instituto. De acuerdo. Así es. ¿Y recuerdas cuándo se hizo Instituto Nacional de Perinatología, ya Sí. como parte de los institutos nacionales de salud? Fue en 1982, ya Ok. siendo director, el doctor Samuel Karchmer fue el que inaugura el Instituto Nacional de Perinatología como un instituto agregado a los institutos de salud. Ese fue el momento, enero de 1982. Oye, Luis, yo te conozco de muchos años y en algún momento, con un café en medio, me platicaste la historia del primer nacimiento en lo que era los albores, que probablemente debe haber sido en el 1978. ¿Me nos puedes platicar esa anécdota? Sí, cómo no. Resulta que cuando se abrió el instituto, los médicos adscritos hacíamos guardias. No había pacientes. Nos la pasábamos platicando. Me acuerdo bien que nuestras esposas nos llevaban la cena y cenábamos muy a gusto. Y de repente había un parto en la noche y nada más. O sea, nos la pasábamos muy bien. Ya. Entonces, así fue creciendo el instituto, se fue conociendo y fueron ingresando obviamente más pacientes. Pero me acuerdo muy bien que en la primer paciente que llegó, una mujer embarazada de término, casi todos los que estábamos ahí, pues estábamos en el quirófano, porque fue una cesárea, me acuerdo muy bien. Y entonces fue una niña, nació esa niña y yo como neonatólogo la califiqué. Ustedes saben que hay una calificación que se llama ABGAR, que califica las condiciones en que nace un recién nacido. Y la calificación puede ser de 0, que es muy grave, hasta 10, que es lo normal. Entonces, yo por ser la primera niña que nació, le puse calificación de 10. Claro, y recuerdo la anécdota porque en otras condiciones la calificación de 10 es casi utópica. Sí. Realmente, cuando alguien califica con 10, la mayoría de los médicos que saben del tema, pues critican un poco por qué se le pone 10. De hecho, hay una especie de broma que se hace entre médicos neonatólogos, que es que la calificación de 10 solo se le da al hijo del neonatólogo. Así es. Y no es meritoria de nadie más. Sí. Y entonces por eso me llamó mucho la atención, porque esta primera niña que nace en un Instituto Nacional de Perinatología, pues le tuvimos que poner 10 de calificación. Por supuesto, el primero fue 10. No podía ser diferente. De otra manera, así es. Muy bien. ¿Y qué servicios había básicos? ¿Cómo se empezó el proceso? Yo he escuchado historias de que los ginecólogos tenían que aprender a atender partos, de que había una especie de mezcla de funciones entre neonatólogos y ginecólogos. Platícanos esa primera parte que creo que ya es histórica. Sí, por supuesto que es histórica. Cuando se abre entonces el instituto, se dijo, bueno, necesitamos residentes. Y el concepto del doctor Jurado era hacer un perinatólogo. No sabíamos precisamente qué era eso. Era un poquito de ginecólogo y un poquito de neonatólogo. Era como una utopía. Eso no existe, ¿verdad? Pero durante el primer año o 2 años salieron perinatólogos. Sí, señor. Lo que sucedió a través del tiempo es que aquel que le gustaba la ginecología se fue a la ginecología. Ya. Y al otro se fue a la neonatología. Dejaron de existir los perinatólogos como tal. De acuerdo. Y nació pues la neonatología moderna. Así es. Que básicamente estaba sustentada en una gran cantidad de tecnología, que esa es una de las situaciones. En los años anteriores, la mayoría de los neonatos, sobre todo con problemas, especialmente los prematuros, pues no sobrevivían, pues porque no podían respirar, porque no podían comer, y hasta que no aparecieron estos avances tecnológicos, fue que los chicos empezaron a sobrevivir. ¿Nos puedes platicar un poco de eso? ¿Cómo eran
aquellos albores y cómo eran los ventiladores, cómo se preparaban las alimentaciones. Sí, cómo no. El inicio de todo esto, estamos hablando de hace 50 años, fue muy incierto. Primero porque no teníamos el conocimiento suficiente que tenemos actualmente de los prematuros, de las patologías y la manera de abordarlas. Entonces, era una situación medio ambigua y no sabíamos bien lo que estaba sucediendo. Pero las unidades de cuidado intensivo de esa época obviamente no tienen o no tenían la tecnología que tenemos actualmente en esas unidades de cuidado intensivo. Entonces, yo me acuerdo bien que cuando teníamos que poner a un recién nacido prematuro en un ventilador porque no podía respirar, que tenía un problema pulmonar de los prematuros, teníamos que usar ventiladores que eran de adultos. Esos ventiladores, pues, para un neonato de un kilo y medio, eran completamente fatales. Inadecuados. Eran completamente inadecuados y los fracasos con esos ventiladores eran constantes. Así que fue el inicio muy incierto y se nos morían muchos niños. Y a través de los años se fue mejorando, obviamente. Mejoró el conocimiento, mejoraron los ventiladores. Actualmente los ventiladores prácticamente hacen todo solo, ¿sí? Ya. Y fue mejorando la neonatología, evidentemente, en todos estos aspectos. Las unidades de cuidado intensivo son una parafernalia, hay de todo. Tú ves a un niño y tiene una serie de aparatos alrededor de él, y no ves al niño, ves a los aparatos ahí que están manejando a ese recién nacido. Así que sí, yo creo que hay un abismo entre lo que se inició en aquella neonatología, que no era una neonatología organizada, más bien cada quien hacía lo que conocía o lo que sabía, hasta la actualidad, donde hay un concepto muy claro de lo que es la neonatología y cómo se manejan a estos recién nacidos. Quiero hacer una pequeña remembranza nada más para el público, y yo les quiero decir que en Francia empieza estos procesos con el profesor Bodin, y él en el año de 1900, pues por primera vez publica un manual de cuidados de ayuda para sobrevivir al recién nacido. Y este señor fue el primero que empezó a usar o a diseñar las primeras incubadoras o calentadores, vamos a decirlos de alguna manera. Pero me llamó mucho la atención dentro de la historia que este personaje, además de eso, fue el primero que promovió que pudieran pasteurizar la leche que le iban a dar a los recién nacidos. O sea, vamos empezándole por ahí. Sí. Y yo quisiera que él fue el primero que dijo que la mejor leche que le podían dar a un recién nacido era la leche materna. Claro. Estamos hablando del año 1900. Sí. ¿Cómo evolucionó ese concepto de la leche materna, que ahora hay bancos de leche, que ahora las madres donan su leche para alimentar a los niños, porque descubrimos que era uno de los factores importantes de sobrevivencia y de desarrollo de los chicos? Sí, antes, para aclarar, lo de las incubadoras, el que inventó la incubadora fue un ginecobstetra. Ah, sí, en Chicago. Tarnier. Pierre Boudin, o Pierre Boudin, como era francés, ¿verdad? Él empezó a ver que los recién nacidos que no tenían una buena temperatura, ¿sí?, tenían muchos problemas. Ya. Entonces él empezó a observar que la temperatura era un factor muy importante en el manejo y en los resultados de estos recién nacidos. Así que estamos hablando exactamente por ahí de 1900. La alimentación obviamente fue sumamente complicada en los inicios de la neonatología, porque no se sabía qué era mejor. Obviamente se intuía que la alimentación materna, la leche materna, era lo mejor, pero estos niños no pueden succionar. Sí. Entonces había que ofrecerles otro tipo de leches. Y se empezó con leche de vaca, pero leche de vaca como tal. No había
no había una industrialización aún de las leches de vaca para recién nacidos. Fue un proyecto, o mejor dicho, fue un avance muy lento, la alimentación en general en el recién nacido. Muy lento porque no había ciertamente el conocimiento. Empezó a haber este conocimiento, empezó a mejorar, empezaron las transnacionales lecheras a entender un poco de qué se trataba y empezaron a ver o a tratar de igualar, que nunca se ha podido, las bondades que tiene la leche materna. Actualmente hay más de 10,000, 15,000, no sé cuántos tipos de leches que hay para ofrecerle a los recién nacidos. Creo que exageré, pero bueno. Pero evidentemente no hay nada mejor que el seno materno. Todas las propiedades que ofrece la leche materna es insustituible. Y por otro lado también, esto fue alrededor de los 80s, donde se empezaron a aplicar alimentación parenteral. Sí, señor, la alimentación intravenosa. Ese fue un avance, pero muy importante. En los años 80, cuando yo era residente de pediatría, en el Instituto Nacional de Pediatría, nosotros residentes hacíamos las alimentaciones parenterales. Las hacíamos a mano, mezclábamos, teníamos una campana de flujo laminar y hacíamos la alimentación artesanal. Sí, y claro que yo creo que si alguien hace eso hoy, lo meten a la cárcel, ¿no? A nosotros ¿Seguro? No nos metieron porque era lo único que había. No había otra cosa. Y era la forma en que podíamos ayudar a los niños. Así es. Sí. Bueno, ese fue un avance importantísimo en la neonatología, la alimentación parenteral, con todas las observaciones que has dado en este momento. Fue un antes y un después en la alimentación de los recién nacidos, sobre todo en los recién nacidos prematuros. Muy importante. Pero actualmente se sabe sin ningún problema, sin ninguna dificultad, que la alimentación al seno materno o la leche materna en estos prematuros que no pueden succionar, la madre se saca la leche y se la ofrece a su hijo, y si no puede, hay bancos donadores que con estos bancos donadores se pueden alimentar a una serie de recién nacidos prematuros. Bien, pues me dio mucho gusto tener esta plática. Realmente el objetivo de esto era tener a los participantes en vivo de esta historia, de nuestra historia médica de México, del país. Y la verdad es que es un lujo tenerte, es un lujo escucharte, poder compartir estas experiencias y en especial, en este caso concreto, dirigirnos a la historia de una institución que ha sido fundamental para la atención materna, para la atención del recién nacido, como es el Instituto de Perinatología, como lo ha sido para México. Y sin duda ha sido el parteaguas que nos ha dado guías, que nos ha dado profesionales, que nos ha dado una serie de conceptos básicos que han permeado a todos los hospitales del país. ¿Quieres dar un último mensaje, por favor? El privilegio que te da la edad es haber conocido o en ese momento, como dije al principio, ser historiador. Y son historias muy bonitas desde mi punto de vista, son historias de una vida que transcurrió a través del tiempo, donde trabajé 48 años en el Instituto Nacional de Perinatología, con el cual estoy muy agradecido, donde pasé más de la mitad de mi vida en esa institución y que aún la extraño a pesar de que ya estoy jubilado. Muchas gracias, Saúl, te agradezco mucho. Gracias a ti, muchas gracias por habernos escuchado y los espero en la siguiente Comentario para la Salud. Soy Saúl Garza y me despido de ustedes.